Buenas noches a todos. Una nueva clase de este módulo, del cuarto módulo de este curso superior del Colegio Médico. Hoy se va a hablar de insuficiencia cardíaca. Nos acompaña el doctor César Cadó, que es médico cardiólogo, ecocardiografista en el Hospital San Juan Bautista. Eh, y bueno, nos va a contar su experiencia sobre insuficiencia cardíaca, este, las últimas guías sobre. Así que bueno, doctor Cado, es un gusto que comparta con nosotros. Comenzamos la clase cuando usted quiera. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Lo escucho un poco entrecortado. No sé si es mi... Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Hola? Sí, se escucha. ¿Ahí se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Me siento bastante honrado de presentar este tema, porque la verdad que es un tema largo, tedioso, hay que tratar de hacerlo lo más didáctico posible para que sea una charla amena. Y entendible sobre todo. Bueno, yo voy a empezar primero por el concepto de la enfermedad. La insuficiencia cardíaca en realidad es un síndrome clínico. El diagnóstico se hace a través de signos y síntomas, que se caracteriza por el deterioro de la función de bomba del corazón. O sea, hay un deterioro en la función contráctil del corazón, lo cual impide mantener un adecuado balance nutricional y de oxígeno a los diferentes órganos, este, o la elevación de las presiones de llenado en el corazón con una contractilidad normal, pero que también genera disfunciones metabólicas y hemodinámicas que impiden la normal homeostasis en el organismo. Este, Bueno, las bibliografías que están a disposición, las últimas son artículos en realidad para descarga gratuita y consensos, este, que se pueden consultar para ver las actualizaciones sobre este tema. Son estos, hay bastantes, ¿no? Así que bueno, voy a empezar con la clasificación de la insuficiencia cardíaca. Hay una clasificación que es por etapas, la clasificación de la New York Heart Association, donde la enfermedad se clasifica en 4 estadios, un estadio A, B, C y D. El estadio A en realidad es el estadio de no enfermedad, pero en pacientes con alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Estos son los pacientes que tienen hipertensión arterial, que tienen diabetes, que tienen obesidad, pacientes que tienen antecedentes familiares de alto riesgo, este, con tratamientos quimioterápicos o cardiotóxicos también de alto riesgo. Estos son los pacientes en estadio A, donde todavía no han desarrollado la enfermedad. ¿Por qué es importante la clasificación en estadios? Por el tratamiento posterior, que ya lo vamos a ver. El estadio B son aquellos pacientes en los cuales encontramos una cardiopatía estructural, ya sea a través de métodos complementarios, por ejemplo, un electrocardiograma normal, ecocardiograma, elevación de péptidos natriuréticos, pero sin síntomas. El paciente que está, como se dice en clase funcional 1, el paciente que no tiene disnea, el paciente que está asintomático, pero con una cardiopatía estructural, es el paciente que está en estadio B. El estadio C es aquel paciente que ya tiene síntomas, empieza a tener eh, sensación de cansancio y falta de aire, sobre todo al caminar, al hacer esfuerzos, y esto se acompaña de cardiopatía estructural. Y por último, el estadio B, el estadio avanzado, son los pacientes que habitualmente se ven en la internación, son los pacientes que reinciden, que se internan varias veces por cuadros de descompensación de insuficiencia cardíaca, a pesar del tratamiento, que persisten sintomáticos. Bueno, estos son los pacientes
más difíciles son los pacientes en insuficiencia cardíaca avanzada, los que, digamos, son más difíciles de tratar. Bueno, con respecto a la clasificación según la función ventricular izquierda, se ha dejado de lado lo que era la antigua clasificación de insuficiencia cardíaca en sistólica y diastólica, como se decía, y ahora actualmente se clasifica según la fracción de eyección en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, donde se toma como punto de corte la fracción de eyección menor al 40%, medida por ecocardiograma, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida o limítrofe o intermedia, le dicen en algunas guías, que son aquellos pacientes que tienen fracción de eyección de 41 y 49, es una zona gris, digamos, y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que son aquellos pacientes que presentan insuficiencia cardíaca, pero tienen fracción de eyección en el ecocardiograma mayor o igual a 50%. Y últimamente se ha agregado a esta clasificación un ítem más, que son los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada, que son aquellos pacientes que tenían fracción de eyección reducida, pero con el tratamiento ha mejorado. Pacientes que tenían menor al 40% de fracción de eyección, pero con el tratamiento han superado ese punto de corte. Esta es la nueva clasificación que se está usando para la insuficiencia cardíaca, que tiene que ver también con el tratamiento. Yo voy a hablar de los métodos diagnósticos, un poco de cada método. Hay métodos que son más importantes y otros menos. Vamos a empezar con lo que es la epidemiología primero. Es una enfermedad que tiene una prevalencia del 1 a 2% en el mundo. Sobre todo afecta a personas mayores, mayores de 70 años. La causa más frecuente es la enfermedad coronaria. Siguen la hipertensión, la diabetes, miocardiopatías, valvulopatías, cardiopatías congénitas, y en nuestro medio el Chagas también es una causa epidemiológica importante para el desarrollo de la enfermedad. Lo primero que hacemos en un paciente que viene con cansancio, con disnea, con signos de insuficiencia cardíaca, es evaluar la sintomatología y los signos clínicos. El paciente habitualmente tiene disnea, sobre todo disnea de esfuerzo, pero puede aparecer ortopnea y vendomnea. La vendomnea es la disnea cuando el paciente se agacha. Los signos clínicos son la retención de líquidos, que son la aparición de edemas, sobre todo en miembros inferiores, la hepatomegalia, ingurgitación yugular, cuando uno lo ausculta, se puede auscultar un tercer ruido, o un desplazamiento del choque de la punta hacia la izquierda. El paciente en etapas más avanzadas ya aparece lo que se llama fatiga y cansancio, que es por bajo gasto cardíaco, son los pacientes que ya tienen fracciones de eyección muy deprimidas. Siempre investigar causas desencadenantes. Acá hay una lista, digamos, bastante larga de causas desencadenantes, pero siempre hay que investigarlas en la historia clínica y evaluar la capacidad funcional según la New York Heart Association, que lo podemos al paciente clasificar en 4 clases funcionales según los síntomas. Digamos, la clase funcional 1, como había dicho antes, son los pacientes que no tienen limitaciones en la actividad física, y ahí están los pacientes en los 2 estadios primeros. El estadio A, que es el paciente con alto riesgo de desarrollar la enfermedad, pero sin desarrollarla todavía. El estadio B, que es el paciente que tiene la cardiopatía estructural, pero todavía no tiene síntomas. Habitualmente estos pacientes están en lo que se llama clase funcional 1. La clase funcional 2 son los pacientes que tienen limitaciones con la actividad física no habitual. O sea, el paciente hace tareas habituales sin ningún problema, pero empieza a tener síntomas cuando hace tareas no habituales. O sea, cuando tiene mayor esfuerzo, digamos, del que hace habitualmente. Normalmente son los estadios C y D donde empiezan a aparecer este tipo de sintomatología. Clase funcional 3 es el paciente que ya entra con limitaciones en reposo, sin limitaciones en reposo, pero ya está sintomático con la actividad habitual. El paciente camina en su casa y empieza con los síntomas, puede aparecer síntomas cuando hace alguna actividad que habitualmente hacía, empieza a tener síntomas. También son los estadios C y D. Y por último, los síntomas de reposo es la clase funcional 4 y también involucra los estadios C y D. Hay varios síntomas. Los síntomas típicos de la enfermedad son la disnea de esfuerzo, la disnea paroxística nocturna, la ortopnea y el cansancio.
o la debilidad. Esos son los síntomas típicos que se encuentran en estos pacientes. Los signos más específicos son la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular, un tercer ruido, como había dicho, o el desplazamiento de la punta. Después aparecen otros síntomas que son menos típicos, tos, síncope, pérdida de apetito, ya son síntomas más generales, solapados, el aumento de peso, pueden aparecer rales, pero esto no es tan específico de la insuficiencia cardíaca, derrame pleural, hepatomegalia, citis. Acá, no sé si se ve bien, pero por ejemplo, acá está esto lo que es la ingurgitación yugular. Un paciente se lo acuesta a unos 45 grados y se ve como la vena yugular externa está ingurgitada. Ese es un signo típico de la insuficiencia cardíaca. Lo mismo la investigación de edemas con el signo de la fobia y el desplazamiento del choque de la punta. La punta del corazón habitualmente está a nivel de la línea medio clavicular hacia el esternón, y entre el cuarto y quinto espacio intercostal, cuando se desplaza hacia la izquierda, uno puede sospechar que el paciente ya está teniendo una cardiomegalia, una dilatación sobre todo de las cavidades izquierdas, ¿no? El primer examen, creo que esto, bueno, se debe realizar en todos los consultorios o guardias con un paciente que tiene los síntomas del electrocardiograma, es fundamental. Es raro un electrocardiograma normal, es raro un electrocardiograma normal, sobre todo en pacientes con fracción de eyección reducida. Siempre hay que evaluar el ritmo, hay que buscar arritmias, hay que buscar signos de agrandamiento de cavidades, hipertrofia ventricular izquierda, evaluar signos de necrosis, ondas Q patológicas, presencia de bloqueo de rama, muy importante. Estos son electrocardiogramas patológicos que no podemos dejarlos pasar. O sea, un paciente que viene con síntomas de insuficiencia cardíaca y tiene este electrocardiograma, la probabilidad de que tenga la enfermedad es alta. La probabilidad de que tenga cardiopatía estructural es alta. El primero es un bloqueo típico, un bloqueo de rama izquierda, y el segundo es una alteración del ritmo, que es la fibrilación, conocida como fibrilación auricular. Son, digamos, electrocardiogramas patológicos que asociados con los síntomas nos deben hacer sospechar en insuficiencia cardíaca. La radiografía de tórax es otro método complementario que se debe realizar al principio, que se debe realizar al inicio de la evaluación. En todos los pacientes con sospecha clínica, evaluamos dos cosas. Primero, la cardiomegalia, que es el aumento del tamaño del corazón, y segundo, los signos de congestión venocapilar pulmonar, que es la redistribución del flujo hacia los vértices. A la izquierda vemos una radiografía de tórax normal, y a la derecha vemos una radiografía de tórax con signos de insuficiencia cardíaca. ¿Qué tenemos que evaluar en una radiografía de tórax en esta enfermedad? Lo primero que hay que evaluar es el índice cardiotorácico. El índice cardiotorácico es el aumento del tamaño de la silueta cardíaca con respecto al tórax. Y a su vez, si nosotros marcamos una línea media a nivel de la tráquea, vamos a ver cuáles de las cámaras están dilatadas, si las izquierdas o las derechas. Eso a nivel de lo que es corazón. A nivel del parénquima pulmonar se pueden ver efusiones pleurales, la redistribución hacia los vértices de los vasos sanguíneos, que eso es lo que había dicho recién, y algo muy importante, lo que se llaman líneas B de Kerley, que son signos radiográficos de edema intersticial pulmonar. ¿tá? Se engrosan los septos pulmonares por acumulación de líquido. En los casos más avanzados, ya aparecen las diferentes formas de edema de pulmón que clásicamente son infiltrados algodonosos, habitualmente bilaterales, es raro que sea de un solo lado. Bueno, estos pacientes son los que están en más grave estado, digamos. Con respecto a los exámenes de laboratorio, el hemograma, la presencia de anemia, leucocitosis, es bastante común en la insuficiencia cardíaca. La leucocitosis es un reactante de fase aguda, la anemia es mal pronóstico, la función renal es muy importante por el tratamiento, bueno, urea, creatinina y la estimación del filtrado glomerular. Con respecto al ionograma, hay que tener en cuenta que la hiponatremia se asocia a mal pronóstico.
La hipopotasemia puede ser secundaria a diuréticos, hipoaldosteronismo secundario o insuficiencia renal. Lo mismo la hiperpotasemia. Hay que tener en cuenta el ionograma siempre por el tema del tratamiento. El hepatograma, por la congestión hepática, suelen elevarse las enzimas y suele elevarse la bilirrubina. Las hormonas tiroideas no es un, no se debe hacer siempre, se debe hacer ante la sospecha de un hipertiroidismo que frecuentemente se asocia con ciertos tipos de arritmias. Serología para Chagas en pacientes con epidemiología positiva y que tengan, por ejemplo, bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama derecha más bloqueo anterior izquierdo. Siempre hay que hacer serología para Chagas, más en nuestro medio. Estos ya son laboratorios que no se deben pedir siempre, solamente ante la sospecha, anticuerpos para miocarditis. De péptidos natriuréticos ya voy a hablar, y troponinas. La troponina también es un marcador pronóstico, pero habitualmente ante la sospecha de una etiología isquémica. Habitualmente se pide siempre, ¿no? Sobre todo el paciente que se interna en unidad coronaria, péptidos natriuréticos y troponinas hay que pedir. Con respecto a los péptidos natriuréticos, los más estudiados son dos: el BNP, que es el péptido natriurético cerebral, y el NT-proBNP, que lo que nos aportan en realidad, nos aportan bastante en lo que es el diagnóstico. Todo paciente que ingresa con sospecha de insuficiencia cardíaca por los síntomas tiene que tener al ingreso uno de estos dos marcadores. ¿Por qué? Por su alto valor predictivo negativo. O sea, un paciente que ingresa con signos de insuficiencia cardíaca o síntomas de insuficiencia cardíaca y tenemos un BNP o un pro-BNP normales, y es raro que tenga la enfermedad. O sea, yo evaluaría ya otras cosas. Evaluaría otras causas, neumonía, alguna otra causa, porque, digamos, el paciente con insuficiencia cardíaca con estos marcadores normales es raro de encontrar. El diagnóstico es poco probable. ¿Cuáles son los puntos de corte que tenemos que tener en cuenta? En el caso de insuficiencia cardíaca aguda, el paciente que ingresa al hospital, con BNP tiene que ser menor de 100 picogramos y el pro-BNP menor de 300. En el caso del paciente de consultorio, esto es más que todo para el seguimiento, el BNP tiene que ser menor a 35 y el pro-BNP menor a 125. Con respecto a estos dos marcadores, son marcadores tanto de diagnóstico de enfermedad como de pronóstico. En el seguimiento del paciente con insuficiencia cardíaca se debe hacer un seguimiento con estos marcadores porque nos indican mal pronóstico si siguen elevados. Con respecto a otros métodos complementarios, las pruebas de esfuerzo, hay dos pruebas de esfuerzo que se pueden realizar habitualmente en los pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo insuficiencia cardíaca crónica. La primera es la ergometría, de la cual se usa un protocolo que es el protocolo de Newton, que es muy parecido al protocolo de Astran en la cinta, pero mucho más leve o más liviano. Es el que más comúnmente se usa para evaluar sobre todo la clase funcional de insuficiencia cardíaca, y si no, el test de la caminata de 6 minutos, que es bastante útil, es muy fácil de realizar. El punto de corte de mal pronóstico es 300 metros. Normalmente un paciente tiene que en 6 minutos caminar más de 490 metros. Entre 300 y 490 metros es una zona gris, pero abajo de los 300 metros es de mal pronóstico si en el paciente con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y bueno, la otra prueba que se realiza, pero no, digamos, la verdad que acá en Catamarca no sé si en alguno de los sanatorios está a disponibilidad, es la prueba de consumo directo de oxígeno. No se realiza habitualmente como método diagnóstico, excepto que el paciente se lo esté evaluando para trasplante, tiene un punto de corte. Se le llama test de ejercicio cardiopulmonar. Sirve para distinguir las dos etiologías, o sea, diferenciar la etiología cardíaca de la etiología respiratoria. Habitualmente no, nosotros, bueno, en el hospital no tenemos, esta es la prueba el test de ejercicio cardiopulmonar. No se usa habitualmente como método complementario de inicio, ¿no? Y bueno, fundamentalmente el ecocardiograma es
primero el test diagnóstico con mayor valor aislado. ¿Por qué? Porque evalúa estructura y función cardíaca, evalúa valvulopatías, analiza la motilidad, evalúa los espesores parietales, diferenciamos los distintos tipos de hipertrofia, las dilataciones de las cámaras, la función no solo sistólica, sino la función diastólica, y sobre todo los tractos de salida de las grandes arterias. Las presiones pulmonares, muy importante para descartar hipertensión pulmonar. Acá tenemos imágenes de un ecocardiograma normal. Este es un ecocardiograma con una miocardiopatía dilatada, donde se ve un ventrículo izquierdo esférico. Habitualmente se asocian con insuficiencias valvulares funcionales. Esta es una insuficiencia mitral severa en un paciente con miocardiopatía, con insuficiencia cardíaca. Y lo último que estamos haciendo, y esto hemos aprendido bastante con el COVID, es lo que se llama eco pulmonar, que es muy fácil de hacer. Con el traductor cardiológico colocamos en el segundo espacio intercostal, entre la clavícula, digamos, y las costillas, y tenemos que evaluar las famosas líneas B de Kerley que veíamos en la radiografía, la vemos nosotros acá en el ecocardiograma. Hay también puntos de corte para evaluar si el paciente tiene edema intersticial o no. Si hay más de 10 líneas, digamos, sumando los dos cuadrantes, o sea, los dos lados del pulmón, uno puede decir que el paciente son líneas B de Kerley, está con edema intersticial, es un paciente que está congestivo. Muy fácil de hacer, muy útil en el paciente internado, en el paciente agudo, y lo hemos empezado a hacer más después del COVID, ¿no? Por último, con respecto al ecocardiograma, están las técnicas nuevas. Esto se llama strain o deformación longitudinal. Lo que se hace es evalúa la deformación contráctil de todos los segmentos miocárdicos y se le pone un valor. Normalmente el valor es entre 16 a 20 o a 22% de cada segmento, y el valor global, ¿no es cierto?, es más o menos el mismo número. El número no importa por una cuestión técnica, es más que todo para el cardiólogo que está, digamos, especializado en el tema, pero por ahí lo más importante son la codificación con colores. Un miocardio normal es todo de color rojo, todos los segmentos. Esto se llama ojo de buey. Acá vemos todos los segmentos miocárdicos, como si lo estuviéramos viendo al corazón desde arriba. Esta es la punta y acá están todos los segmentos hasta las bases. Un corazón normal tiene todos los segmentos de color, se tiñen de color rojo porque tienen por encima de 16 o de 17 la deformación longitudinal. En cambio, fíjense, este paciente es un paciente con una miocardiopatía dilatada. Fíjense el cambio, la codificación de los colores. Acá en las escalas de colores vemos de color rojo normal hasta el color azul, que es las zonas que no se deforman o tienen deformación inversa, o sea, lo que habitualmente se llama disinesia. ¿Tá? Este es un paciente con una miocardiopatía dilatada. Fíjense la diferencia, fíjense cómo cambia la codificación de los colores respecto a lo normal. Lo mismo este paciente. Las zonas que se contraen normalmente que se contraen cercanas a lo normal son las del ápex, el resto se contraen muy poco. Diferentes patrones característicos de enfermedad. La amiloidosis cardíaca, por ejemplo, tenemos una contracción normal en el ápex y muy disminuida en las zonas basales. La miocardiopatía hipertrófica, donde tenemos contracción disminuida, contractilidad disminuida o deformación disminuida en las zonas septales, que están hipertróficas, la estenosis aórtica. Es un muy, muy buen método, avanzado, no está a disposición en muchos lugares, pero bueno, es bueno saberlo, y por ahí nos da una idea de lo que es un corazón normal de un corazón patológico, ¿no? Por último, el ecocardiograma de estrés en la insuficiencia cardíaca no se usa, excepto el ecoestrés con dobutamina si queremos evaluar reserva contráctil y viabilidad miocárdica. Donde usamos también estas técnicas de formación longitudinal que se llaman speckle tracking, porque nos acercan más a lo que es la función de fibra, no son tan dependientes de la carga. Este es un ejemplo bueno, la imagen es una imagen, no tiene movimiento, es un ejemplo de un ecoestrés para evaluar, digamos, reserva contráctil. Se debe hacer en pacientes
estables, con adecuado tratamiento. Obviamente hay que evitarlo en paciente que está congestivo, que recién ingresa a la unidad coronaria. Se trata de hacer como estudio complementario en el paciente que ya está estabilizado. Primero que todo hay que estabilizarlo y siempre importante, los estudios son el laboratorio, perdón, el electrocardiograma, el laboratorio, la radiografía de tórax y el ecocardiograma de reposo. Son los 4 estudios pilares para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en todo paciente que ingresa al hospital o que viene al ambulatorio del consultorio. ¿Tá? Todo lo demás son estudios complementarios que se pueden hacer según, según la clínica del paciente, según el espectro que tenga. Lo que es ecocardiograma transesofágico también no está disponible en todos lados. Se usa más que todo en pacientes que tienen una muy mala ventana ecográfica para hacer un ecocardiograma transtorácico, o en pacientes con fibrilación auricular y necesitamos revertirla para mejorar la función ventricular. Bueno, evaluamos lo que es trombos auriculares. Esto, por ejemplo, es una imagen de una orejuela de la aurícula izquierda, y acá ven una masa que es un trombo, digamos, que sea en un paciente con fibrilación auricular. Si aparece este tipo de imágenes, está contraindicada la cardioversión, ¿no? Por supuesto. La resonancia magnética es un estudio muy específico, sobre todo para evaluar volúmenes, masa, función global y regional, viabilidad, isquemia. Prácticamente no asume fórmulas matemáticas, es el gol estándar que usamos los ecocardiografistas, digamos, para comparación, pero bueno, es un estudio caro, muy costoso, hay poca disponibilidad. Se pueden descartar un montón de enfermedades como miocarditis, amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, enfermedad de Fabry, miocardio no compacto. Pero bueno, hay que tener en cuenta que es un estudio largo, el paciente está aproximadamente unos 40 minutos dentro del resonador, hay que tener en cuenta el tema de la claustrofobia, está contraindicado en los pacientes con insuficiencia renal por el tema del contraste del gadolíneo. No es un método complementario que esté a disposición en todos lados, pero con respecto a lo que es la especificidad y para hacer mediciones de las cámaras, de la función contráctil y de los volúmenes, es el gol estándar. La TAC multicorte también está poco disponible, más que todo se usa para evaluar en un paciente que sospechamos una etiología isquémica, en un paciente que ingresa con insuficiencia cardíaca y sospechamos una etiología isquémica. Antes de realizarle la cinecoronariografía se puede realizar una TAC multicorte sin contraste y se puede realizar un score de calcio que se llama, que nos da tiene una sensibilidad bastante buena para detectar etiología isquémica en insuficiencia cardíaca. Lo bueno es que no se usa contraste para hacer score de calcio, así que no tiene contraindicación el paciente renal, por ejemplo. ¿Tá? También es un estudio de escasa disponibilidad, nosotros lo tenemos en el hospital. Así que, pero bueno, digamos, con respecto al Holter, también es un estudio que no se usa siempre, se usa en pacientes ambulatorios. Es muy bueno para detectar arritmias ventriculares, que son de gran valor pronóstico, sobre todo en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Tiene un alto valor predictivo negativo si no las hubiera. Y un muy buen dato del Holter, y que no todos los cardiólogos lo usamos, es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un muy buen marcador pronóstico en la insuficiencia cardíaca porque indica un desequilibrio autonómico. Y sinceramente sería muy bueno informarlo. Cuando uno informa un Holter, por ahí le da poca importancia a la variabilidad de la frecuencia, pero en este caso de la insuficiencia cardíaca es de valor pronóstico. ¿Cuándo hacemos cateterismo derecho? Pacientes candidatos a trasplantes, candidatos a dispositivos de asistencia mecánica, ventricular, o pacientes con hipertensión pulmonar severa, para evaluar sobre todo la vasoreactividad pulmonar.
no solo para tratamiento, sino para, si hemos detectado un problema valvular o congénito que haya que corregirlo, en esos casos se usa el cateterismo derecho, no se usa tampoco de rutina. La arteriografía coronaria está reservada para los pacientes, como dije recién, donde sospechamos etiología isquémica de la insuficiencia cardíaca, no se realiza en todos los pacientes. Así que bueno, más o menos esto es un repaso de todos los métodos complementarios que se pueden realizar, cuáles son los más necesarios y cuáles son los que tenemos que elegir de acuerdo al contexto del paciente. Ahora, esto es importante, porque esto nos va a definir el tratamiento. Paciente que ingresa con sospecha de insuficiencia cardíaca, obviamente lo primero que hay que hacer es un examen físico, la historia clínica, un electro y el laboratorio con medición de péptidos natriuréticos si tenemos disponibilidad. Si hay disponibilidad de péptidos natriuréticos, hay que siempre al ingreso en un paciente con sospecha, paciente que ingresa a la guardia, lo primero que hay que pedir son estos dos marcadores. En el hospital, por ejemplo, tenemos el ProBNP. Están los puntos de corte, tienen muy buen valor predictivo negativo. El paciente que ingresa con síntomas y tiene péptidos natriuréticos normales, es poco probable que tenga insuficiencia cardíaca. Una vez que hemos realizado esto, ahí recién se va al ecocardiograma. ¿Por qué? Porque el ecocardiograma nos va, después de las altas sospechas diagnósticas y después de tener BNP o ProBNP positivos, nos va a determinar los tres tipos que había hablado al principio, la clasificación de la insuficiencia cardíaca según la fracción de eyección, si es reducida, si es intermedia o si es preservada. Muy importante esto para lo que es el tratamiento posterior. ¿tá? Una vez que evaluamos todo esto, y bueno, esto en la historia clínica evaluamos los factores precipitantes, ahí iniciamos el tratamiento según lo que encontremos en estos test diagnósticos. Fíjense que no es mucho lo que se realiza al ingreso. Una historia clínica, electrocardiograma, el análisis de sangre con péptidos natriuréticos y el ecocardiograma. Acá lo que falta por ahí es la radiografía de tórax, que hay que hacerla siempre. Nos va a determinar si el paciente está congestivo o nos va a ayudar, digamos, a confirmar la congestión. Una vez que el paciente le hemos realizado estos estudios, el diagnóstico, comenzamos con el tratamiento. Hay dos tipos de insuficiencias cardíacas según la clínica, la aguda y la insuficiencia cardíaca crónica. Yo voy a empezar con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica, que es el paciente estable que llega al consultorio y tenemos que empezar a medicar. Ya hicimos todos los estudios necesarios, tenemos una alta probabilidad de la enfermedad o tenemos el diagnóstico y tenemos que empezar a medicarlo. Como primera medida son las medidas generales. Después voy a hablar de tratamiento para la insuficiencia cardíaca con FEI reducida, tratamiento para insuficiencia cardíaca con FEI conservada, tratamiento para insuficiencia cardíaca con FEI avanzada. Voy a hablar muy poquito de lo que es terapias eléctricas, porque me parece que es algo mucho más específico, y casi nada de lo que son tratamientos quirúrgicos. ¿tá? Esto es lo que les hablé recién, la clasificación según fracción de eyección. Esto es muy importante para comenzar el tratamiento, por eso lo digo y lo vuelvo a decir. Porque primero, la mayoría de los estudios se han centrado en lo que es insuficiencia cardíaca con FEI reducida, y los estudios que han demostrado disminuir la mortalidad con los tratamientos, básicamente la mayoría están realizados en este tipo de pacientes. Los demás son zonas grises, pero igual hay evidencia de que los tratamientos disminuyen, sobre todo las hospitalizaciones. Muy importante, el paciente para uno iniciar el tratamiento tiene que tener ya clasificado el paciente en estos 4 tipos. ¿tá? Las medidas generales. Lo más importante de todo es la adherencia al tratamiento. El paciente, eso es fundamental y de hecho es una de las causas más comunes de rehospitalización.
El cuidado del peso, el paciente que aumenta progresivamente de peso en insuficiencia cardíaca, lo más probable es que esté con sobrecarga de volumen. Por eso lo ideal es que el paciente en su casa tenga una balanza, tenga un control diario de peso, sobre todo el paciente que está con tratamiento, el paciente que está con diuréticos. Con respecto a la ingesta de sal, se recomienda bajar a menos de 3 gramos día la ingesta de sal. En los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada es un poquito menos de 2 gramos día. La restricción de líquidos no está indicada en todos los pacientes. Está indicada en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, que ahí se restringe líquidos a 1,5 litros, 2 litros día. Estamos hablando de pacientes estables, ¿no? O en pacientes que tengan hiponatremia. En esos pacientes sí es perentoria la restricción de la ingesta de líquidos. Con respecto al alcohol, sí, se puede tomar una medida de cada bebida con las comidas, no se debe suspender, excepto que haya sido una miocardiopatía alcohólica, digamos, la causa de la insuficiencia cardíaca. Obviamente, evitar el tabaco, vacunarlos anualmente para la gripe y cada 5 años para la neumonía. No se restringe la actividad sexual, pero hay que tener en cuenta que los pacientes que estén usando nitratos, sobre todo los pacientes con antecedentes de enfermedad coronaria, hay que contraindicarles los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que son sildenafil, tadalafil, en eso hay que tener en cuenta. Pero la actividad sexual habitualmente no necesita restringirse. Con respecto al sueño, lo que se usa en la apnea del sueño, el CPAP, no hay mucha evidencia de beneficio. Tampoco lo que se usa, que es la ventilación servoasistida en la apnea central, que es la respiración Cheyne-Stokes, tampoco ha demostrado mucho beneficio. Hay que evitar altitudes, climas extremos en los viajes, tratar la depresión y sobre todo un manejo multidisciplinario. Los programas de manejo de insuficiencia cardíaca han mejorado muchísimo, sobre todo han disminuido la tasa de hospitalización de los pacientes, han mejorado la sobrevida, han mejorado la clase funcional, son muy importantes. El manejo multidisciplinario es fundamental en este tipo de pacientes. Estamos hablando de pacientes crónicos con insuficiencia cardíaca, el paciente ambulatorio, ¿tá? Mejoran la adherencia al tratamiento, disminuyen las internaciones, como dije recién, mejoran la calidad de vida, disminuyen los costos sanitarios. Los que más se benefician son los pacientes que menos fracción de eyección tienen, y fundamentalmente se les enseña al paciente su automonitoreo y su autocuidado. Eso es, la verdad que me parece que lo ideal es que el paciente sepa también cómo autocuidarse, no dependa del médico como pasa muchas veces. Bueno, vamos al tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Los diuréticos. Solamente se usan en pacientes que están congestivos, que tienen signos de congestión. No han demostrado reducir la mortalidad. Este tratamiento debe usarse cuando hay signos de congestión y debe interrumpirse si el paciente está sin signos de congestión. No es un tratamiento que se deba mantener a largo plazo. Estamos hablando de diuréticos de ASA. Con respecto a los inhibidores del sistema renina-angiotensina, tenemos los IECA por un lado y los ARA2 por otro. Hay evidencia abundante que ha demostrado que disminuyen no solo la tasa de hospitalizaciones, sino también la mortalidad, pero en los últimos ensayos clínicos se ha encontrado que los ARNI, que son los inhibidores del receptor de neprilicina, el sacubitril/valsartán, han mejorado más la mortalidad y las tasas de hospitalizaciones que los IECA y los ARA2. Este es un estudio grande, que es el estudio Paradigm, donde se comparó enalapril versus sacubitril/valsartán y se ha demostrado la reducción tanto de la mortalidad como las tasas de hospitalizaciones. Los antagonistas de receptores de mineralocorticoides,
como la espironolactona, han demostrado reducir la mortalidad de las hospitalizaciones. Hay que tener mucho cuidado con la hiperpotasemia y la insuficiencia renal. También se demostró que tienen menor riesgo de hiperpotasemia y de insuficiencia renal asociados con ARNI que asociados con inhibidores del sistema renina-angiotensina. Los beta bloqueantes también disminuyeron, demostraron reducir la mortalidad y reducir las hospitalizaciones. Además, han demostrado mejorar la capacidad de ejercicio y la función ventricular. Los tres que se usan son el carvedilol, el bisoprolol y el metoprolol. Y por último, los inhibidores del receptor o del cotransportador glucosa-sodio, que se usan como antidiabéticos, digamos, han demostrado también reducir la mortalidad y la tasa de hospitalizaciones independientemente de los otros tratamientos y sin presencia de diabetes. Por lo tanto, en las últimas guías se los está incluyendo como parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, sobre todo con fracción de eyección reducida. Por último, la ibravadina. La ibravadina es un inhibidor de los canales IF del nódulo sinusal, lo que hace es reducir la frecuencia cardíaca sin efectos hemodinámicos importantes. Se usa sobre todo en pacientes que están en ritmo sinusal, el paciente no debe estar en FA, y que persiste con frecuencias cardíacas altas a pesar del tratamiento con beta bloqueantes a dosis óptimas. ¿Tá? Y siempre debe suspenderse ante la aparición de fibrilación auricular. La digoxina se usa en insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular, ha demostrado reducir la hospitalización, se debe usar en pacientes que ya están con beta bloqueantes y que no mejoran la frecuencia cardíaca o que no lo toleran, pero no redujo la mortalidad, sí redujo las tasas de hospitalizaciones. Y por último, bueno, lo que hablé recién, los ARNI, que son el sacubitril/valsartán, está demostrado en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida que disminuye la mortalidad en comparación con los IECA y en comparación con los ARA2. Además reducen los volúmenes, tanto del ventrículo como de la aurícula izquierda, los reducen más que el IECA y generan menos disfunción renal e hiperpotasemia que los IECA. Tienen mucho mejor tolerancia con las combinaciones con los otros fármacos. Por lo tanto, la polifarmacia, pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, la combinación de beta bloqueantes, ARNI, que son sacubitril/valsartán, y antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, que sería la espironolactona o la esplenona, han demostrado disminuir en un 63% la mortalidad. Y agregándole los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, adicionándole a este tratamiento, se ha demostrado a 2 años que disminuye a 73% la mortalidad. Por lo tanto, el cambio en las guías con respecto al tratamiento de insuficiencia cardíaca ahora incluye la adición de las glifosinas, o sea, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, independientemente de que el paciente tenga diabetes, y el cambio de IECA o ARA2 por los ARNI. ¿Qué se debe hacer cuando un paciente está con insuficiencia cardíaca con FEI reducida y sintomático y está en tratamiento óptimo con IECA o ARA2, ¿no? Beta bloqueantes y aldactone? Lo que recomiendan las guías es reemplazarlo al IECA o al ARA2 por un ARNI, a menos que haya contraindicaciones o que no sean bien tolerados. ¿Cuáles son las contraindicaciones de los ARNI? El paciente que tenga historia de angioedema, que tenga insuficiencia renal grave, que está determinada por un filtrado glomerular estimado de menos de 30. Está contraindicado usarlo en forma concomitante con los IECA y los ARA2. El paciente debe usar IECA, ARA2 o ARNI. O sea, en el caso que use ARNI hay que suspender el IECA o el ARA2
Está contraindicado en presiones arteriales sistólicas bajas, en pacientes hipotensos no se pueden dar, en pacientes hiperpotasémicos con potasio más de 5 también está contraindicado. Y bueno, por último, ¿cómo cambiamos el IECA por el ARNI? Una vez que suspendemos el IECA hay que esperar unas 36 horas para iniciar el nuevo tratamiento. Eso es importante. Está contraindicada la asociación, no se pueden dar juntos y hay que ir titulando la dosis cada 2 a 4 semanas hasta llegar a la dosis máxima tolerada. ¿Tá? Efectos adversos, angioedema, como dije recién, hipotensión arterial, deterioro de la función renal e hiperpotasemia. Son las cosas que tenemos que controlar en el paciente que le hemos cambiado el tratamiento habitual de IECA o ARA2 por este tipo de fármacos. Acá están las dosis, la equivalencia con los IECA. Bueno, esta está en la guía, no importa, pero a modo, digamos, de información. Por lo tanto, en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, la mayoría de los fármacos que se usan han demostrado reducir la mortalidad. En las últimas guías se agregan dos fármacos importantes, los ARNI por un lado y los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa por el otro. Los dos han demostrado reducir la mortalidad y reducir las tasas de hospitalizaciones e incluso se está alentando el cambio de los IECA y de los ARA2 por ARNI en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y sintomáticos. ¿Tá? Vamos al otro grupo que es el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección intermedia o levemente reducida, que son aquellos pacientes donde el ecocardiograma nos da una fracción de eyección de 40-49%. Bueno, estos pacientes son pacientes que tienen los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, que tienen, bueno, acá está mal el signo, tienen fracción de eyección menos de 50% y tienen algún criterio de daño estructural, ya sea hipertrofia ventricular izquierda, dilatación de aurícula izquierda, alguna valvulopatía, con disfunción diastólica en el ecocardiograma y con péptidos natriuréticos elevados. ¿Qué pasa con el tratamiento? En estos pacientes, a diferencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, no hay estudios clínicos que hayan demostrado disminución de la mortalidad. Básicamente, se ha demostrado más disminución de las internaciones que de la mortalidad, de la hospitalización que la mortalidad con los medicamentos habituales de insuficiencia cardíaca. Los beta bloqueantes reducen las hospitalizaciones. La mortalidad hay una reducción, pero no significativa. La espironolactona tampoco demostró reducir significativamente la mortalidad, pero sí las hospitalizaciones. Los IECA y los ARA2 también demostraron reducir las hospitalizaciones, menos la mortalidad, y los ARNI también han demostrado reducir las hospitalizaciones, pero no reducir la mortalidad en forma significativa. Lo que se recomienda en un paciente en esta zona gris, le dicen zona gris justamente por eso, es iniciar con este esquema. Obviamente el diurético, como dije al principio, se usa según síntomas de congestión. Si el paciente no está congestivo, el diurético no hay que usarlo. Está recomendado las glifosinas, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, disminuyen la tasa de hospitalización. IECA, ARA2 o ARNI, antagonistas de receptores de mineralocorticoides como la espironolactona y los beta bloqueantes. Básicamente este es el tratamiento que se debería hacer en un paciente con insuficiencia cardíaca con fe intermedia, paciente ambulatorio, ¿no? Que lo tratamos en el consultorio. Ahora viene este grupo de pacientes que son los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Estos pacientes quizás son los más comunes. Tiene alta prevalencia la insuficiencia cardíaca con FEI preservada. Son pacientes con muchas comorbilidades, son hipertensos, habitualmente diabéticos, obesos, tienen enfermedad coronaria o tienen alguna enfermedad específica, amiloidosis, miocardiopatía hipertrófica. Son los pacientes que habitualmente
tienen la FEI conservada en el ecocardiograma. ¿Cuál es el problema de estos pacientes? Que estos pacientes no hay estudios clínicos. Primero, no hay una definición clara, hay estudios clínicos que toman al paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada por arriba del 40%, otros por arriba del 50%. No hay mucho beneficio, no hay mucho beneficio en la mortalidad con el tratamiento, pero sí necesita para el diagnóstico tener una alteración estructural cardíaca y una elevación de los péptidos natriuréticos. Por lo tanto, lo que se trata de optimizar es, primero, el tratamiento antihipertensivo o de las comorbilidades que existan. Se sigue hablando acá de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. Fíjense que hay una rama del estudio Emperor que, con empaglifosina que demostró que se podrían disminuir las tasas de hospitalización. Tampoco hay efectos en la mortalidad. Tratar de manejar las comorbilidades, como dije, la fibrilación auricular. Hay que usar los antagonistas de receptores mineralocorticoides porque disminuyen la tasa de hospitalizaciones. Los ARA2, los ARNI, también en este tipo de pacientes han demostrado ser mejores que los IECA o los ARA2, pero sin efectos significativos sobre la mortalidad. Con respecto a los nitratos, no se demostró beneficios, y con los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como el sildenafil o el tadalafilo, tampoco se han demostrado beneficios. Este es el esquema terapéutico que debería usarse en un paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Como siempre, los diuréticos se usan según necesidad. Las guías recomiendan usar inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, usar ARNI, usar espironolactona, o sea, antagonistas receptores de mineralocorticoides, y usar beta-bloqueantes. Por último, la insuficiencia cardíaca avanzada, o estadio D, de la clasificación de la New York Heart, son aquellos pacientes con síntomas persistentes, que tienen severa disfunción cardíaca, que se caracteriza por uno o más de estos puntos, una FEI, una fracción de eyección menor o igual al 30%, una disfunción sistólica aislada del ventrículo derecho, que tengan una valvulopatía inoperable y severa, que tengan una cardiopatía congénita severa inoperable, o aquellos pacientes con fracción de eyección por encima del 40%, pero que tengan péptidos, o sea, marcadores persistentemente elevados y disfunción diastólica persistente. Aquellos pacientes también entran los pacientes que hayan tenido hospitalizaciones por congestión que requieren diuréticos en los últimos 12 meses, o sea, el paciente que se interna más de 2 veces por año en insuficiencia cardíaca congestiva o edema agudo de pulmón a pesar del tratamiento, ¿no? Que requieran inotrópicos, que presenten arritmias malignas. En cuanto a lo que es el soporte inotrópico en estos pacientes, no hay ventajas de un inotrópico sobre otro. Estos son los inotrópicos que se pueden usar. Esto obviamente siempre es de acuerdo al contexto. Acá están las dosis. No demostraron mejorar la mortalidad. Se suelen usar como puente al trasplante. El paciente con insuficiencia cardíaca avanzada que está por ser trasplantado, se puede usar como puente al trasplante. Mejoran la perfusión de órganos, pero no hay evidencia, como dije recién, no hay evidencia clara de ventaja de uno sobre otro. Otros tratamientos que voy a hablar, prácticamente no los nombro, son los dispositivos de asistencia ventricular, el trasplante cardíaco o la cirugía cardíaca para este tipo de pacientes. Bueno, ahora ya estamos por terminar. Esto es muy importante. En el paciente que ingresa al hospital o ingresa al sanatorio o ingresa a un centro periférico con signos, síntomas de insuficiencia cardíaca y uno lo tiene que hospitalizar, al paciente según los síntomas hay que ubicarlo en uno de estos 4 cuadros. El paciente que llega puede llegar tibio y seco, es el paciente que no está congestivo y no está hipoperfundido.
Este es el paciente más estable. Viene con los síntomas de disnea, pero no tiene ni signos de congestión ni signos de hipoperfusión. Lo que hay que hacer con este paciente es, habitualmente el paciente, si ya tiene insuficiencia cardíaca, viene con tratamiento, y si es insuficiencia cardíaca de nuevo, digamos que debuta con insuficiencia cardíaca, lo que hay que hacer es comenzar con el tratamiento de inhibición neurohormonal y tratar lo que son las comorbilidades, que es lo que desencadenó o lo que se desencadena los síntomas. Este es el paciente más estable en los 4 cuadros del paciente que llega al hospital. Después está el paciente tibio y húmedo. El paciente tibio y húmedo es el paciente, el más habitual que vemos. Es el paciente congestivo, pero normoperfundido. O sea, el paciente que tiene presión arterial normal, pero está con signos de congestión. Radiografía de tórax con líneas B de Carley o en edema de pulmón. Bueno, este paciente es el paciente en el que hay que usar vasodilatadores, si vemos sobre todo redistribución de líquidos, y diuréticos. Después está el paciente frío y seco. El paciente frío y seco es el paciente que llega hipoperfundido, pero no está congestivo. En ese paciente hay que tener mucho cuidado, porque el paciente no está con retención de líquidos, pero está vasocontraído. Entonces, por eso está frío. Habitualmente son los pacientes que tienen bajo gasto cardíaco. Lo que hay que hacer, al revés de lo que hacíamos con el paciente tibio y húmedo, es administrarle fluidos, pero administrarle inotrópicos. Tenemos que mejorar la contractilidad. Este paciente es de más alto riesgo que el paciente tibio y húmedo, ¿no? Y por último, el paciente frío y húmedo es el paciente que se encuentra contraído, pero con signos de congestión, ¿no? Ahí se utiliza vasodilatadores siempre y cuando la presión arterial lo permita. Se puede usar inotrópicos, dependiendo también de la presión arterial, o vasopresores, pero hay que usar diuréticos, y estos pacientes, si no responden, ya hay que utilizar dispositivos de asistencia circulatoria mecánica, siempre y cuando obviamente tengan una función ventricular muy deteriorada. Volvemos a los ARNI. Este esquema es una recomendación del uso de los ARNI según los diferentes escenarios clínicos y cuáles son las recomendaciones más fuertes donde han demostrado disminuir la mortalidad. El color verde son son aquellas en los que se demostró reducir la mortalidad con ARNI. Y son los pacientes, sobre todo en clase funcional C, o sea, como dije hace un rato, paciente sintomático, habitualmente en clase funcional 2 o 3 de la New York Heart, y con fracción de eyección reducida, o sea, por debajo del 40%. ¿Está? Está demostrado en la insuficiencia cardíaca ambulatoria y optimizado progresiva quiere decir que no están descompensados. Este es el paciente ideal para comenzar con ARNI o cambiarlo al IECA o al ARA2 por ARNI en el tratamiento de la enfermedad. En los pacientes tratados con ARNI antes de la hospitalización, el paciente que llega al hospital, digamos, y ya está tratado, se recomienda que si la condición hemodinámica lo permite, o sea, si no hay contraindicaciones como las que hablamos recién, no discontinuarlo, o sea, continuar con el tratamiento. En el caso que se tenga que reducir o se tenga que suspender, una vez que el paciente se estabilice, una vez que el paciente esté por irse de alta, se recomienda reiniciarlo y titular la dosis, o en el paciente que no está tratado antes de la hospitalización, si el paciente no recibe tratamiento con IECA o ARA2 y está estable sin requerimiento de inotrópicos o vasodilatadores, antes del alta, comenzar iniciando sacubitril valsartán y después titular la dosis. Ahora, el paciente que ya recibe tratamiento con IECA o ARA2, se recomienda cambiarlo a ARNI una vez que esté estable, ya no requiere inotrópicos, no requiere vasodilatadores, esté previo a la alta. ¿Qué pasa con los IECA? Una vez que el paciente se suspende el IECA, como había dicho, hay que esperar 36 horas antes de iniciar el ARNI. En el
caso que requiera, se puede esas 36 horas usar ARA2 como puente para evitar el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. En el caso de que el paciente no esté con IECA, sino que esté con ARA2, no necesita esas 36 horas de diferencia, se puede iniciar, se puede hacer el intervalo en forma inmediata. Dos palabras con respecto al cardiodefibrilador implantable. La indicación clase 1A, pacientes que sobrevivieron un paro cardíaco por fibrilación auricular o de episodio documentado de taquicardia ventricular con estabilidad hemodinámica o síncope de origen desconocido, una vez que se descartaron causas reversibles y que el paciente tenga una expectativa de vida por lo menos mayor a un año. ¿Tá? Eso es prevención secundaria. En prevención primaria, la clase 1A del cardiodefibrilador es el paciente que tuvo un infarto previo de más de 40 días de evolución y con una FEI baja menor al 35%, que esté en clase funcional 2-3 a pesar de un tratamiento óptimo, siempre con un tratamiento óptimo, y que tenga una expectativa de vida por lo menos mayor a un año. Con respecto a la terapia de resincronización, bueno, dos palabras, son pacientes que también estén en clase funcional 2-3 a pesar del tratamiento óptimo, con fracción de eyección menor al 35% y que tengan morfología de bloqueo de rama izquierda en el electrocardiograma con QRS mayor o igual a 150 milisegundos. Ese es el paciente con clase funcional, clase 1A para el tratamiento de resincronización. Bueno, eso sería todo, es más o menos un pantallazo de lo que se está usando en esta enfermedad. Yo quería hacer más hincapié en los nuevos tratamientos. Así que bueno, muchas gracias. No sé si... Excelente, excelente, doctor, muchas gracias. Muy buena clase, muy clara. Doctor Marina ha ingresado a la clase, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Te felicito, Freddy. Impresionante la clase. Hola Pablo, muchas Impresionante. gracias. Espero haber sido claro. Yo Realmente, quería enfatizar algunos puntos, pero bueno. realmente has mostrado todo lo que ha pasado en estos últimos años, que ha revolucionado el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Tanto es así que ya todos los hospitales grandes del mundo tienen servicios autónomos dentro de la cardiología solo para esto, primero, la cantidad de pacientes que viene creciendo sin parar por múltiples causas, por tener pacientes más añosos y más complejos y que han salido de muchos eventos cardiovasculares que los hacen sobrevivir a un alto costo. Y entonces todo esto se ha acelerado un montón. Entonces vos has mostrado todo lo que ha crecido este campo de la cardiología en los últimos 10 años o menos. Es impresionante. Es otra especialidad. Sí, por supuesto, y con el aumento de la expectativa de vida ha aumentado también esta enfermedad, digamos, la prevalencia y la incidencia de la enfermedad, es No, increíble. pero no solamente con el aumento de la expectativa de vida, sino con la sobrevida por las intervenciones Por cardiovasculares, supuesto, sí, sí. endovasculares o de cirugía que hacen que los pacientes vivan a un costo de mucho deterioro de su corazón, pero siguen viviendo, entonces se abren nuevos campos. Sí, por Y, supuesto. y me acuerdo muy grande de que en dos lugares donde pregunté para mandar gente, estaban abriendo servicios solo de insuficiencia cardíaca. Así que Sí, es sí, un sí. tema que está súper de moda. Así que te felicito porque realmente has mostrado lo que está hoy. Bien, Freddy. Bien, bueno, acá hay una pregunta. Eh, no sé si la leo y la puedo contestar o... Por Sí, supuesto. sí, 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 por favor. No, eh, me dicen, ¿qué me perdón. cambia un análisis de Chagas positivo en el tratamiento? En realidad, el Chagas es un factor de riesgo, no significa que un paciente con Chagas tenga insuficiencia cardíaca. Obviamente hay que hacerle los otros estudios complementarios para llegar al diagnóstico. En el tratamiento no cambia nada. O sea, si el paciente tiene Chagas, el tratamiento para insuficiencia cardíaca debe ser exactamente el mismo. No hay cambios en cuanto
O sea, los esquemas de tratamiento que yo expuse son los mismos si el paciente tiene o no tiene Chagas. No sé si respondí la pregunta, pero Bien. Son tratamientos genéricos de la enfermedad, no etiológicos. exacto, totalmente, sí. Tenemos con nosotros al doctor Lozano, que también nos va a compartir algunas preguntas. Sí, ¿Se eh, escucha ahora? Porque la última sí, vez tuve dificultades. Hola, Hola, querido, ¿cómo Germán. estás? Hola, bien, Gracias por estar. lo hola escuchamos muy Freddy. bien. ¿Cómo estás? Excelente, la verdad que un resumen excelente de una patología que cada vez vemos más, que cada vez se suman más herramientas y hay que mantenerse permanentemente actualizado y esto la verdad que vino bárbaro. Yo tengo una pregunta por ahí práctica de un médico que está de repente con un paciente con diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que muchas veces nos llegan, en el hospital lo vemos, con tratamiento limitado, a lo mejor un IECA y un diurético, y yo me planteo poner las 4 drogas que le llaman ahora los 4 fantásticos, el ARNI, la glifosina, el mineralocorticoide, el antagonista mineralocorticoide y beta bloqueante. ¿Empezarías de a poco? ¿Empezás con las 4 drogas? ¿Cuál sería el planteo ante un paciente relativamente virgen de tratamiento en la práctica, en lo que hacemos en consultorio habitualmente? Bueno, eso depende si el paciente va por el consultorio o va por el hospital. Si el paciente va por el hospital, hay que guiarse del cuadrito que mostré al final. Si el paciente está tibio y seco, tibio y húmedo, frío y seco o frío y húmedo. Y de acuerdo a eso, una vez que se estabiliza, ya sea con diuréticos, vasodilatadores o inotrópicos, según el contexto, previo al alta, ahí se optimiza el tratamiento comenzando con dosis bajas y titulando las dosis de las drogas cada 2 a 4 semanas hasta llegar a la dosis máxima tolerada. Eso ya se hace en el paciente ambulatorio. Una vez que esté estable se le da el alta con en lo posible, si tiene fracción de eyección reducida, como dijiste vos, en lo posible con estas 4 drogas y titularlas luego en el consultorio en un lapso de o sea, citándolo cada 2 a 4 semanas, ir aumentando la dosis hasta llegar a la máxima dosis que tolere. Eso sería, digamos, no sé si respondí tu pregunta, pero... Sí, coincido. Era por ahí un poquito aclarar eso, que se puede Aclarar. empezar con las 4 drogas, titulándolas, pero sí, hoy acá el doctor Ayón pone un comentario, exactamente, hoy se plantea empezar con las Excelente. 4 drogas de entrada y no ir titulando como hacíamos antes una droga y agregando, porque se pierde tiempo. Vos lo dijiste, No, la hay que empezar mortalidad con las se drogas, reduce pero la titulación es después del es alta, cada 2 a 4 semanas, pero cada empezar dos con a todas cuatro las drogas. semanas, pero empezar con todas las drogas juntas una vez que el paciente esté estable, ¿no? O sea, el Perfecto, paciente... perfecto. Freddy, ¿te puedo pedir Totalmente una de cosa? acuerdo. Freddy, Freddy, perdón, otra pregunta. antes que sigan, no, pero antes que sigan, deja de compartir pantalla si nos vemos las caras grandes. A Así ver, es más, la discusión es más. déjame ver Para que... las caras que hay. Ahí está, Bueno, ahora sí, venga, justo la tuya. ahora sí. Perfecto. Bueno, ahora sí Bien. sigan discutiendo. Es Sí. mucho más lindo vernos la cara. Sí, en cuanto a Freddy, dispositivos, que es lo que yo más o menos puedo opinar, es importante tener en cuenta que ya si uno lo deriva para eventualmente un dispositivo, ya sea prevención primaria de muerte súbita o resincronizador, tratando de ayudarlo en la insuficiencia cardíaca, que llegue con el tratamiento médico a las dosis máximas toleradas. Muchas veces nos derivan pacientes para desfibrilador o resincro y tenemos que empezar en el consultorio a titularle drogas porque Exacto. el principal criterio es tratamiento médico a máximas dosis toleradas. Entonces es un detalle que le pedimos a veces a una técnica como el resincronizador que nos ayude en cosas que no puede ayudar si no ha hecho todos los pasos previos. Básicamente tratamiento médico. Esa es la piedra fundamental en el tratamiento de insuficiencia cardíaca. En dispositivos no podemos ayudar si no se ha hecho eso primero. sí. Yo te quería hacer un comentario, Freddy. Vos sabés que cuando llegan al hospital sin diagnóstico y se van con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca por los estudios, por todo esto.
Y de repente el paciente se va con una farmacia para comprar, con 5 medicamentos, con 4 medicamentos. ¿Cómo hay que ayudarlos a entender o a comprender que es tan importante y que esos medicamentos evitan complicaciones, evitan el progreso de la enfermedad, evitan las internaciones, Evita la eh, muerte, evitan la Lorena. muerte? Es muy difícil para el paciente que lo estás diagnosticando y tiene que arrancar con una polifarmacia. Exacto, polifarmacia. Hay otro problema también. Habitualmente vienen con tratamientos que no, o sea, no cardíacos, vienen con otros tratamientos también, vienen tomando 10 pastillas, eso nos pasa a todos habitualmente, vienen con un antidepresivo o ansiolítico, están tomando protectores gástricos, medicamentos para eh, la memoria y un montón de cosas que, digamos, no tienen beneficios sobre nada, digamos, de mortalidad, y uno le va a agregar encima 4 o 5 medicamentos más para esta enfermedad. Ahí tiene mucho que ver la relación médico-paciente, me parece que es fundamental. O sea, hablar con el paciente, ponerse eh, con un léxico que el paciente lo entienda desde su lugar, no haciéndolo asustar, pero explicándole claramente cuáles son las complicaciones que puede llegar a tener, cuáles son los beneficios que puede llegar a tener con el tratamiento. Tratar de, obviamente a mí no me gusta meterme en otros tratamientos, pero si se podría, que sería lo ideal, porque el manejo multidisciplinario es esencial en esta enfermedad. Hablar con los médicos que le dan otros tratamientos para ver de qué tratamiento podríamos prescindir para poder comenzar con los tratamientos fundamentales para su sobrevida, ¿no? Creo que por ahí tenemos que tratar de ir por ese camino. Aquí, gracias Freddy. El doctor Guillermo Acosta aquí te sugiere si quieres recordar cuáles son las 4 drogas esenciales para el Sí, me tratamiento. parece que pregunta número necesario a tratar, ¿será? Bueno, las cuatro horas esenciales son, ahora según las últimas guías, ARNI, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, los beta bloqueantes, y los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, o sea, la espironolactona, plenenona sería en su caso. Esas son las 4 drogas esenciales que se usan en los 3 grupos, ¿no? O sea, tanto en los pacientes con reducida, con fe intermedia o con fe preservada. Ujú. Obviamente los que tienen fe reducida es donde se demostró el mayor efecto Bien. sobre la mortalidad, ¿no? En cuanto a las causas, ¿por qué llegamos a una insuficiencia cardíaca? Es muy importante siempre el control hormonal. Hablaste de múltiples causas isquémicas, causas chagas, otras específicas. Siempre es importante que una vez que tenemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, empezar a buscar hacia atrás qué es lo que podemos resolver o qué es lo que podemos tratar para mejorar la condición. Eh, Siempre es importante buscar causas, ¿no es cierto? Por supuesto. Eh, yo creo que el 80% del diagnóstico lo establecemos en la historia clínica. O sea, es fundamental los factores desencadenantes, ¿no? Obviamente el más común es la enfermedad coronaria, pero está la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes, hay antecedentes familiares que uno tiene que preguntar siempre, algunas drogas cardiotóxicas, pacientes que están tratados con quimioterápicos, pacientes con cáncer y están bajo tratamiento quimioterápico, es fundamental saber qué tipo de quimioterapia están usando. Bueno, sí, yo creo que es parte fundamental evaluar cuál es la causa. En la historia clínica nos va a hacer llegar a un mejor diagnóstico, ¿no? Para después tratarlo adecuadamente.
Bien. Perdón. En cuanto a la cardiopatía chagásica, hemos estado viendo pacientes en el hospital, suelen tener cuando llegan en insuficiencia cardíaca un deterioro muy severo y generalmente las condiciones socioeconómicas hacen difícil el tratamiento de estos pacientes, pero no creo que por ello haya que dejar de intentarlo. Hemos estado haciendo trámites, ministerio, hay una serie de condiciones que cuestan, lleva tiempo, pero hay que intentarlo porque siempre hay que hablar de medicina basada en la evidencia y lamentablemente estos trabajos no se hacen con pacientes con grandes números de pacientes en Chagas, pero en la práctica uno ve que responden muy bien, igual o mejor a veces que los pacientes con cardiopatía isquémica, como que queda un resto que a veces lo podemos ayudar. Entonces, no dejar de intentarlo aún cuando sabemos que sufren muchísimo en lo económico, en lo social, en las internaciones, y por supuesto siempre tienen arritmias y van a dispositivos este tipo de pacientes, la mayoría, pero no dejar de intentarlo. Por ahí la doctora lo planteaba en ese sentido, cuesta mucho, pero sigue siendo útil. Hay que intentarlo porque no hay otras alternativas, son las mejores. Hago Muy una bien. pregunta de ignorante. ¿Qué costo tiene la terapia de 4 drogas esta hoy? Mm. Que el ARNI debe ser el más caro de todos, pero ¿alguien tiene idea cuánto sale esto? Y el ARNI está alrededor de 20.000 pesos, no aumentó. Los SGLT2 hoy estaba viendo en 21.000, Dios. hablando precio de Kairos. El, Los más Espironolactona, baratos son la Spironolactona, sí, espironolactona no no y vale los sé el beta nada. precio, bloqueantes. y Pero los el beta esplendor, bloqueantes entre 3 y 5.000 pesos, depende del beta bloqueante que uses y la dosis que uses. ¿y la esplerenona? Mira, la última vez que vi el precio creo que estaba en 6.000 O sea, tenés un tratamiento de 50.000 pesos mínimo. por mes. ¿Se dan Es cuenta caro. se dan cuenta dónde está el Esto me problema? refería. Sí, claro, ese es el problema. No justifica dejar de intentarlo. Somos No, médicos y no, sabemos no, que ya le lo sé, estamos pero ofreciendo. es para dar un baño de realidad de dónde estamos. Correcto, correcto. Nos pasaba en el hospital poner dispositivos de 3 millones y que no puedan comprar el remedio al mes siguiente, tampoco tiene sentido. Por Entonces supuesto. hay que ayudarlo en todo, en lo que se pueda al paciente, pero no alcanza, le pongo un desfibrilador, ¿qué logro? No demasiado, si no puedo hacer el tratamiento médico. Es la piedra fundamental, pero es muy caro, sí, sí, ese es el costo. Ni hablar que mucha de esta gente tiene Rivaroxaban también, que vale otro tanto, y eso tiene. 20.000 más. ¿Qué Hay problema? bonos, uno la pelea con los bonos que algunos laboratorios ofrecen, el MPN, las monodrogas, intentarlo por todos lados, pero realmente cuesta. Por suerte se les están venciendo las patentes, así que esperamos que los precios empiecen a bajar, pero cuesta mucho. Yo siempre hago la misma pregunta cuando hay tanto movimiento en una enfermedad que se está moviendo tan rápido. ¿Qué viene en el futuro? ¿Qué saben ustedes que hay para el futuro? Yo básicamente creo que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que está en crecimiento. Eh, Está en crecimiento principalmente como habíamos hablado recién, aumentó la expectativa de vida de la población en general, aumentaron las comorbilidades y aumentaron, digamos, los tratamientos para solucionar diversas cardiopatías que antes los pacientes se morían y ahora sobreviven. Entonces quedan con, digamos, A un con alto insuficiencia. costo. Totalmente. Entonces yo creo que esto va en crecimiento. Lo último que hay es esto, o sea, con respecto a lo que es tratamiento ahora, pero sí, van a seguir saliendo. Los estudios han demostrado, más allá que han demostrado disminuir la mortalidad en la insuficiencia cardíaca con FEI reducida, se están haciendo estudios con FEI preservada y con FEI intermedia. O sea que el día de mañana va a haber evidencia más robusta, creo, para usar este tipo de tratamientos
Y bueno, lo que hay que esperar es que bajen los costos. O sea, creo que eso eh, es cuestión de que se comience a utilizar en forma más masiva, ¿no? Pues todavía hoy es difícil encontrar un paciente que esté con ARNI. Habitualmente la mayoría de los pacientes están con IECA, beta bloqueante y espironolactona. O sea, y ni hablar del cotransportador sodio glucosa, o sea, son cosas bastante nuevas, Sí, pero ya no que hay ya un están solo, avanzando ya no hay un todavía. solo medicamento, ya hay varios laboratorios que los tienen, entonces ya algo de eso vamos a empezar Sí, a sí, por supuesto. regular. Claro, sí. Bueno, esa es la idea, ¿no? La idea es tratar de que esto se, introducir estas drogas que no son tan nuevas, ¿no? Ya en las guías de No, no, no. 2016 empiezan a aparecer los ARNI, por ejemplo, y en las guías de 2020 ya se indica las glifosinas en la fe reducida. O sea, no es algo tan nuevo. No, no es nuevo, pero la pandemia hizo como una stop de todo y ahora es como se ha vuelto a mover de... si no Exacto, hubiera existido la pandemia, esta conversación lo hubiéramos tenido en el 2020. totalmente. Estoy de acuerdo. Lore, Bueno, excelente clase, excelente, doctor Lozano, gracias también por participar. Freddy, te agradecemos muchísimo, agradecemos a todos los que han estado presentes y han escuchado tu charla. Les recordamos que tienen que acceder al examen. Y bueno, tenemos que decirle feliz día a todos los médicos clínicos hoy, doctor Los médicos de Marín. familia. Médicos médico de de familia. familia. No, pero es mucho Médicos más de familia. importante, es mucho más importante decirle feliz cumpleaños, doctora. ¡Ah! Claro, feliz cumple, claro. Gracias, Felicidades. muchas gracias. Pero sí, pero es cierto, feliz día a los médicos de familia porque hay muchos acá, hay muchos muy Sí, queridos en la audiencia y va mi abrazo a cada uno de ellos. Y gracias por hacer lo que tarea, hacen. Sin tarea ellos, enorme que hace. los especialistas no podríamos hacer mucho, ¿ah? Eso está claro. Así es, así es. ¿Me Bueno, contás que hay el viernes que viene? el viernes que Viernes, viene, viernes, sí, el viernes que viernes viene, de puente. el viernes, sí, este viernes, este curso, hoy de cumple también así festejando. Tenemos la charla de cardiometabolismo con la doctora Maribel Ramonda. Así que, bueno, va a ser una charla interesante, todo lo que es metabolismo, lípidos, el manejo de las hiperglucemias, muy importante como base de todas las patologías cardíacas, así que va a estar muy interesante esa charla. Bueno, los esperamos el viernes que viene. Gracias, Freddy. Gracias, Germán. Gracias por todo lo que están. Pasen un buen fin de semana. Como siempre digo yo, disfruten de la familia. Nos Bueno, vemos. muchas gracias. Gracias Chao a igualmente. todos. Buen fin de. Buen fin.